Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este tiempo de entrevista que, como ustedes ya saben, al menos una vez al mes lo dedicamos a conocer a escritores de aquí y a profundizar sobre sus últimos libros. Ya saben que los editores o los escritores de allí pues tienen muchas más posibilidades de promocionar sus obras, así que nosotros ponemos nuestro granito de arena, como siempre decimos, a lo local. Vamos con nuestro invitado de hoy, Andrés Galán. Gabón, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por espacio. Y su último libro, Orden de Alejamiento. Así, de entrada, género novela, no es tu primera incursión en este género, con un tema de actualidad, y hasta ahí me atrevo a decir. ¿Qué más nos dice el autor? Sí, es una novela y es una consecuencia lógica casi del anterior libro de La mujer maltratada. Digamos que es otro tipo de maltrato el que discurre aquí. Y es muy interesante porque está un poco, ¿cómo diría?, un poco descuidado el tema este. Claro, es cuestión de porcentaje. Como el 95% se lo llevan las mujeres. Pues yo creo que podemos avanzar un poco a los espectadores, que es maltrato en el seno de un matrimonio, pero que en este caso la víctima es el hombre. Es el hombre. Entonces, sí, efectivamente, se sale de las estadísticas como tal. Eso, es el 5%. Ese 5%. Sí. Y de alguna forma querías también rendir, digamos, un poco homenaje al otro lado, que no aparecía, digamos, que aparecía como maltratador en tu otra novela. Bueno, en el caso de los hombres hay un tema un poco de injusticia. La legislación no es justa, pero es práctica. Luego, si quieres, hablamos un poco de ello. Sí, sí. Pero lo que quería aquí era expresar un poco la preocupación por los malos tratos, sean de la índole que fueran. A mí me preocupan, por ejemplo, mi primera preocupación era la mujer. Fue mi primer libro. Ahora me preocupa el hombre. Sí. Quizá más tarde, o dentro de un año, me preocupen los niños y los ancianos. Estaba pensando que luego tirarás por ahí, ¿no? Sí, sí. En realidad hay 5 maltratos, pues incluimos también a los animales. Por ejemplo, pero eso ya lo dejaremos. Eso ya es otro tema. Me gusta más y me preocupan más las personas. Yo decía que en la presentación que Andrés Galán, o para Andrés Galán, no es nuevo el género de la literatura. Ya estás en la segunda edición de Cosas sin importancia, que bueno, eso es más tipo relato, anécdotas, ¿cómo lo defines? Bueno, empieza un poco diciendo, es una especie de, ¿cómo diría?, de vivencias de la persona. Sí, en cierta forma sí, pero luego después hay otros relatos muy cortos de cosas que son... ¿Reflexiones? Sí, reflexiones, otras cosas que me imaginaba, pues con detalles, solamente con entrar a un bar y ver a alguien sentado de una manera peculiar, sí. O simplemente ir a comprar algo. Por ejemplo, tiendas salen muchísimas. Sí, los chascarrillos que tengo sobre todo dependientas. No sé por qué son dependientas, pero son. Sí. Y la verdad es que son muy divertidas. Hay algunas pues que dan que pensar. Vale. Amar en la guerra civil, segunda publicación, digamos primera novela. Y Una mujer maltratada, que estuvimos aquí presentándola en el año 2009. Cada uno de una época. La época de la guerra civil, la posguerra y ahora la actualidad. ¿Ha salido así, de imprevisto, el situarlo en la época moderna o de esta progresión histórica? No, ha salido como Dios ha querido. El primero nació en un blog de internet, donde un grupo de amigos pues, nos contábamos chascarrillos, cosas, algunos poesía, otros preocupaciones, y llegó un momento que tenía tantas cosas escritas que alguien me dijo, ¿por qué no te tomas la molestia de agruparlo y editar un libro? Joder, me parecía impensable, muy difícil. Y bueno, yo me veía como muy alejado de la literatura. Sí, porque tu formación no es literaria como tal, vamos. No. Es como afición más. Que yo venía de matemáticas. Tú eres de matemáticas, o sea, de sí, ciencias. De ciencias. ¿Y ese paso, esa afición? Sí, toda mi vida profesional ha sido técnica. Sí. Y bueno, me animaron, me insistieron, que les había divertido mucho las cosas y dado que pensar, y que podía trasladarlo a otras personas. Así que me animaron tanto que lo clasifiqué como pude, porque era todo lo que había ocurrido, sí,
Y fui muy valiente, lo edité por mi cuenta. Ahora ya tienes una editorial, digamos, que saca, Sí, publica, sí, promociona. sí, con Ediciones Beta, a lo cual estoy muy contento con todo el personal. Creo que son encantadores como personas y como profesionales también. Y que hacen el esfuerzo, además de ser una editorial de aquí, Sí, de sacar a los autores de aquí. eso es lo importante porque el primer libro lo hice en Madrid, Sí. ¿Te refieres a cosas sin importancia? la primera edición. La segunda la hice ya como con Beta. Eso es. Este libro es, en realidad lo terminaste en el año 2011, aunque Sí. la promoción la situamos todavía en el año 2012. ¿Qué te han dicho de él? Las amistades que lo han leído me han dicho que era el mejor que había sacado, que les había gustado mucho y que era mejor. Luego yo creo que es ameno, no hay exceso de descripciones y creo que se lee con facilidad. Es muy curioso, porque también cierra un ciclo. Empieza casi en una comedia romántica, va pasando por un drama, acaba en tragedia, sigue con el drama y acaba en una comedia pues casi humorística, cerrando un poco el rizo de la trama. Hay un flashback, desde el principio sabemos, aunque no nos damos cuenta ya en la primera página, un poco el desenlace. Sí, metí ese pequeño flashback para dar un poco de idea de dónde venían los tiros con Nerea. Pero solamente nos hemos dado cuenta luego. Al principio de leer, o sea, yo he terminado el libro y he vuelto otra vez a la primera página y digo, uy, efectivamente, si ya me lo Sí. contaba todo y ya me explicaba o me dejaba intuir cómo era Nerea. Hay más cosas, hay más cosas. En cada uno de los libros hay una pequeña sorpresita para el lector. En el primero le tomaba el pelo, le hacía, creo que es la vaquilla, le hacía pensar cosas que no existían, Sí. hasta que luego al final se da cuenta. Jo, pues coméntame cuál es la trampilla de este. Luego te lo porque, digo. Sí, porque igual no claro, en tampoco Amar- vamos a explicar todo En el Amar libro. en la Guerra Civil, al final, el lector se da cuenta de quién es el narrador y por qué sabe tanto del protagonista. Ya. En el tercero fue muy temerario. En Amar en la Guerra Amar en Civil. la Guerra- No, perdón. no, en Una mujer maltratada. Mujer maltratada. Fue temerario. Sí. Dos narradores. La mujer maltratada, Gloria, le da permiso a que base su marido para que contase parte de la historia que ella desconocía. Sí. Cuando regresa y se vuelven a juntar, ya termina y vuelve ella. Y en orden de alejamiento luego me lo cuentas, ¿no? El orden de alejamiento te lo puedo contar ahora mismo. Vale. Cuando termines de leerlo, vuelve al capítulo número 2. Vale, eso me lo apunto para luego. Yo lo que he hecho ha sido volver a la primera hoja cuando en realidad veo que ya está un poco el desenlace y a Nerea, un poco Te lo su puedo contar, personalidad. pero rompe un poco la sorpresilla. No, pues no lo vamos a contar, porque la gente, además es de muy fácil lectura, ya lo comentaba Andrés Galán, son 200 y pico páginas. Sí. Pero ¿por qué el título? Orden de alejamiento, cuando en ningún momento hay una orden de alejamiento. Pero sí lo busca. Como tal, no. Sí, busca una orden de alejamiento, es una orden de alejamiento falsa. Es otro tema que me preocupa bastante, las falsas denuncias. Las falsas denuncias es una lacra para el tema de los maltratos domésticos, porque colapsan los juzgados. Son mujeres sin escrúpulos que sobre todo se dan en vías de separación. La mayoría de las mujeres buscan una venganza. Contra la mayoría es como si dijera, muy bien, ¿te marchas? Pues atente a las consecuencias. Sí, me voy a quedar con la causa, me voy a quedar con... Sí, y tal y como están planteadas las cosas, en el momento en que existe una denuncia, y este es el estado un poco de indefensión del hombre, pues tiene una orden de protección a la mujer, una orden de alejamiento, le echan del domicilio, no puede visitar a los hijos, y su nombre pasa al registro de maltratadores, al registro central de maltratadores. Eso en justicia no puede ser. Por eso te he dicho que no era justo, pero era práctico. Si cogiéramos un caso, por ejemplo, lo veríamos muy claro. Imagínate, y vamos a coger un caso real si quieres, donde efectivamente la mujer está maltratada realmente. Sí. Si la ley esta de protección de
creo que la del violencia de género. 2004, el 28 de diciembre del 2004, que es una ley orgánica de protección contra la mujer, la ley de esta de, Sí, la violencia de de género. violencia de género, mal Sí. llamada así, pero bueno. Se le aplica la ley. Entonces, lo que le ocurre a este hombre es que se ve en la calle, sin más. O sea, la presunción de inocencia no existe para él. Sí. Pero si quisiéramos hacerla justa, entonces tenemos dos personas que están conviviendo juntas. Lo lógico es que al hombre, hasta que se demuestre lo contrario o haya una sentencia del juez, no se le acuse, no sea culpable. Es que en el momento en que existe una denuncia ya es culpable. ¿Qué podríamos hacer? Lo lógico, lo justo, sería coger a la mujer y a los hijos, si existen, y separarlos. Y dejar al hombre en su casa hasta que exista esa sentencia. ¿Y por qué no al revés? Porque si se hace al revés, Sí. se hace al revés, pero es que el hombre no ha puesto la denuncia, lo ha puesto la mujer. Sí. Entonces, la que necesita protección es la mujer. Bueno, es Lo una ley lógico- proteccionista lo hacia la lógico- mujer, es lógico. lógicamente, sí, sí, sí. Pero ¿qué ocurriría? No sé yo si las feministas No hay medios van para- a aceptar mucho, digamos, esos criterios. No, no hay medios para que a todas estas mujeres y familias se las tenga vigiladas aparte mientras se celebran los juicios. ¿Y qué hacen? Entonces, hacen una ley que ya no hay presunción de inocencia. Cogen al hombre y le ponen en la calle. Te las arreglas como quieras. Sí. Lo que estamos Eso- hablando eso- es que en este libro, que entiendo que es ficción 100%, Sí. no te has basado en ningún caso real. Sí, ni- bueno, el punto de partida sí. Hay dos casos. Uno que los oí por casualidad. Sí. Uno ocurrió en Deusto. Un hombre acabó desde el 8º piso, cayó tras una discusión con la mujer, no sé más. Sí. Y luego otro en Valladolid, que en este caso fue la mujer. De ese punto de partida ya inventé todo el resto, todos los capítulos y todas las cosas. Pero lo situé aquí, Perdona, por primera ¿sabías vez. el final de la novela? ¿Ya sabías mientras estabas escribiéndola? ¿Ya sabías cuál poner, cómo iba a ser el final? No. ¿O el desenlace? No lo tenía muy claro y te voy a decir por qué. Porque yo hice una novela situándola en Bilbao. Y además, si has leído un poquito, habrás visto que he aprovechado para poner todo el entorno, la Salve de Begoña, Santo Tomás, en fin, todas las cosas nuestras, ¿no? Pero hice un juicio... Creo que de Bilbao sale todo, prácticamente. Sí, Vamos, sí, el Casco Viejo. Sí, la Semana Santa, Santágueda, en fin. Algo tan actual como una huelga. También. Con sus piquetes. También. Que es que me también. llamó la atención, además, Sí. digo, hombre, más actualidad ahora imposible. Sí, también. Pero el juicio lo había hecho la americana, ¿Con jurado popular? con jurado popular y con fiscales y abogados que se levantaban y daban golpes en la mesa y presionaban a la americana. Entonces, gracias a Guru Channel, a que está dedicado el agradecimiento, me dijo: Andrés, vete a Barruete, Aldama y ve a un juicio. Y lo hice. Entonces ya los juicios están hechos un poco a la bilbaína. Sí. O sea, los conocimientos jurídicos se los agradecemos a Barrueta Aldama, a Gurchane o... Ya, a Gurchane, que me dijo bastante cosas. Luego hay otra cosilla que yo quería, bueno, estaba decidido a que se presentara el juicio con la verdad. Porque El protagonista. El protagonista se había buscado una coartada, poco sostenible. Y quería que, bueno, pues que lo montase y que se presentase con la verdad. Y me dijo a Gurchane: ningún abogado te lo permitiría. Pues a cambiarlo otra vez. Que conste que el apartado este del juicio es el que más tensión te crea a la hora de leer la novela, porque no sabes cómo va a terminar. Efectivamente. Si en el juicio se va a conocer, digamos, la verdad, si va a ser declarado inocente o si va a ser declarado culpable. Ahí tienes que seguir leyendo para saber. Sí. Que no vamos a decir cómo acaba, porque para eso tenemos el libro. Ya sabemos que vuelve al ciclo. Sí, pero bueno, eso lo hemos avanzado un poquito. Coldo cocinero, protagonista. ¿Por qué cocinero?
Me parece que era un personaje curioso y además que aquí, como somos tan aficionados a la gastronomía, nos vendría bien un cocinero. ¿Por qué tiene que ser un camionero? Aquí creo que bien. ¿Y con un restaurante que existe en la realidad? No. No, más o menos indico más o menos la calle, pero no, no existe. No existe. Además, creo que lo compra en un local que estaba afectado por las inundaciones y... Efectivamente, que lo reforma Sí. y bueno, pues está considerado un poco, digamos, como lo que ahora es un buen restaurante de cocina vasca. No me preocupa que la realidad de las cosas. Quiero decirte, está ubicado un poco por las 7 calles. Yo no sé siquiera si en Begoña hay un edificio de 8 pisos, Ya, pero bueno, pero tampoco me preocupa. quedaba bien situándolo. Sí. A mí lo que me importa es lo que pueda contar, lo que pueda suceder. Los detalles así no son importantes. Sí he procurado mantener, por ejemplo, si hablo de algún tema en concreto, mantener bien las fechas. En eso sí estoy fiel. Pero lo que es la afición, que más o menos que... No me importa. Hemos conocido a la mujer que se llama Nerea de niña, Sí. un acontecimiento familiar que luego no trasciende, digamos, en lo que es la novela. Sí, trasciende mucho. A ver. Es una neurótica que le hace la vida imposible a Collo. Sí, hasta ahí sí, pero no lo que le pasó a ella de niña, ¿no? ¿Entiendes que su comportamiento se basa en eso? Sí, esa fue la raíz. Normalmente los comportamientos de neuróticos y psicópatas son cosas que han sucedido en la infancia, algún acontecimiento perturbador. En el caso de la mujer maltratada, el sádico estaba condicionado por una violación de un pastor en su niñez. Y normalmente esas cosas están... Por eso lo cuentas, ¿no? Sí. Por eso lo cuentas Sí, en bueno, comparación al comportamiento de su hermana. Sí. Sí, bueno, la hermana es, digamos, lo que podríamos decir, es una mosquita muerta. No es capaz de luchar, no es capaz de rebelarse y acepta un poco las cosas de mala gana, pero las acepta. Es una gran persona, eso sí. Sí, pero te metes, aparte en el aspecto judicial, que es muy interesante además, y eso, ¿se nota que te has pasado en Barrueta del Dámar o que te han dado buenas indicaciones? Si es que, mira, no sabes nunca dónde te metes hasta que empiezas con ello. Digo, madre mía, me preguntaba yo dónde me he metido. Eso, ¿y ahora cómo salgo en este juicio? Claro. Pero sí se nota un poco el punto americano ese del investigador privado. Sí. Es otro personaje curioso, muy jovencito y que, bueno, ya digo que pasa desapercibido, tiene pinta de estudiante, Sí. es una pista que encontrarás también. ¿Ficción 100% también? Sí, todo. Hombre, en algún momento habrá alguna vivencia personal o alguna vivencia cercana. Siempre hago de ti. Que también tenemos Siempre que hago de ti descubrir, en cada ¿no? personaje, sí. Incluso hasta la mujer maltratada, y eso que era la protagonista. O sea, simplemente Pero- es algo de tu... Sí, siempre se cuela algo de lo mismo, no lo podemos negar. Ya, efectivamente. Te quieres meter en la piel de cada personaje, pero a veces no es muy difícil. Sobre todo cuando escribí La mujer maltratada, el meterse en la piel de una mujer con sus sentimientos y todo esto era complicadísimo. Ahí tampoco supe dónde me metía. Es verdad, recuerdo que comentamos cuando la presentación de La mujer maltratada cómo explicar un hombre los sentimientos de una mujer. Sí, pero bueno, afortunadamente tengo bastantes amigos y amigas que me pueden echar una manita con asuntos muy complicaditos. Y cuando tenía todo escrito, La mujer maltratada se lo pasé a una escritora. Ah, Y le dije, mira, yo me he metido o me he querido meter en la piel de la mujer. sí. Sé que es complicado. Me lo lees, por favor, y si ves alguna Fuera de tono, gamberrada, sí. alguna cosa que desentone, lo que sea, dímelo. Y la verdad es que me felicitó porque me había metido bastante bien en la piel de la mujer. Sí, te dejo. Sí. Hombre, Y- también tenemos que y reconocer... soy heterosexual. tenemos- ¡Qué coste! Y Aitite, Y Aitite. que no hemos dicho que uno de sus libros lo dedicaste a tu nieto. Lo de que a mi nieto, sí, un libro de 3 cuentos, que tampoco sabía dónde me metía. Soy un ¿Te gusta tremendo. investigar y te gusta hacer cosas nuevas? Sí, sí, me encanta. Además, ahora estoy hasta probando con poesía. Ya tengo preparado un libro de poemas.
¿Y la novela negra? ¿Esa? La novela negra, tengo escrito varios capítulos, pero tendré que esperar. Sí. Está en auge la novela negra, nos gusta a todos la novela negra, o sea que Sí, te animo a que... además creo que tiene muchos elementos así esotéricos y con pistas falsas que van andando y que les vuelve locos, no saben ni por dónde cogerlo. Hay un desenlace brutal, que nadie se lo espera. Hay sangre y esas cosas. No. Hombre, poquito. No soy de mucha sangre. Ya sabes el dicho, que le dicen, a mal Cristo, mucha sangre. Vale. No es necesaria la sangre. Volvemos a orden de alejamiento. Aparte de Agurchane, a la que le agradeces el asesoramiento jurídico, también está tu esposa Maite por la revisión del texto. No sé si cuando hablabas de la escritora te referías también a la mujer, ¿eh? No. Pero bueno, ¿qué consejo te dio o qué te dijo? Maite, lo que me hace es revisar un poco el texto en plan ortográfico y luego después es muy crítica con las expresiones. Vale. Las expresiones así un poco subidas de tono, me las censura todas. Sí, o sea, como un censurador nato, ¿no? Sí, me las censura todas. A veces me salgo con la mía y otras veces no, pero digo, Maite, si Déjame alguna licencia. Si este personaje es así, es que tendrá que hablar así, ¿no? Sí. Bien. Decíamos que te metes en lo que es el mundo judicial, pero muchísimo además en lo que es el mundo del corazón, el mundo de los sentimientos. ¿Eso te ha resultado más fácil o más difícil? Vamos a ver, los sentimientos. Yo creo que todos hemos experimentado sentimientos de celos, hemos amado y hemos odiado. Ahora no se viven con tanta intensidad, pero vuelves un poco hacia atrás y los tienes ahí esperándote a que los recuperes y los escribas, ¿no? Son todas unas experiencias. Una historia de amor y desamor. Sí, creo que fue en el libro de cuentos que contaba en la presentación que hacía de mí mismo, ¿no? Que decía que llegué tarde a la literatura, con 58 años. No sabía si no había aprobado el curso de la vida, el que te enseña a escribir con detalle y con el corazón, ¿no? Pues algo así ocurre con las cosas. Suelen decir que hay que tener muchas vivencias personales para poder plasmarlas. Cuanta más mejor. Y observar, ver. Contra más cosas sientas, contra más cosas veas, mejor. Decía, ¿es una historia de amor y desamor? Sí, total. ¿Lo defines como drama o no llega? No, te digo que es un poco circular, ¿no? Que pasa un poco por los estados. Quizá esa sea su amenidad, ¿no? Porque no empieza con un tema y lo continúa. Qué difícil es hacer una entrevista sobre un libro sin explicar, sin quitar un poco, que la gente se anime a leerlo, pero sin contar, sin contarlo demasiado. Digo, porque de la misma forma que acaba, podía haber sido todo lo contrario, si el autor hubiera querido. Sí. Pero a mí me gustan los finales felices. Sí, me encantan. Y hemos dicho mucho ya, ¿eh? Me encantan que se solucionen las cosas. Sí. Sí. O sea, es un poquito de intriga y luego, bueno, que la gente se sienta un poco satisfecha cuando termina de leerlo. Puedes echar un poco mano de la realidad. La realidad suele ser un poco más nefasta, suele ser un poco más crítica. Con los finales felices no hay tantos. Pero parece que al lector le dejas como un poco diciendo, y ya está, ¿no? Eso. Espera, no sé, que tengan un desenlace más o menos feliz, aunque cueste, aunque duela, aunque le lleve un poco... ¿No buscas tampoco hacer llorar al lector? No. Bueno, no estaría mal, ¿no? No. Aunque no sea al final, que sea en medio. Yo no lo pretendo hacer llorar. Yo lo pretendo es narrar una historia lo mejor posible y aportar un poco las vivencias de cada uno. Si emociona, si hace llorar, si hace reír, pues yo diría que eso es de maestros. Aparece el hijo, y sin embargo no es la madre la que desea tener un hijo desde el punto de vista de un matrimonio que mal ha venido y con mal futuro, sino que precisamente es el padre el que quiere
el que busca ese hijo. Sí, piensa que un hijo va a arreglar y solucionar el matrimonio. Luego, cuando nace, se dará cuenta de que no es así. Nerea es una neurótica. Entonces, lo explica muy bien el abogado. Le dice, es que tú eres su enemigo, hagas lo que hagas. ¿Y cómo es posible, en 5 años, que me parece que es el tiempo que transcurre desde que se conocen, se casan, bueno, desde que se casan más bien, hasta que hacen de su vida de pareja pues algo que no debería existir? ¿Por qué? ¿Por qué marcas ese tiempo? ¿Asesorado por alguien? No. Por marcar un tiempo. Me parecía un tiempo razonable para que salieran a flote todas las desavenencias que había en el matrimonio. Él ya empieza incluso a pensar en el divorcio. Y se ve claramente en el libro que él es católico, que es profundamente católico, muy amante de la Macho de Begoña. Muchas referencias a la basílica. Sí. Y va allí a rezar y a que se resuelvan los problemas. Entonces él confía en que algún día se solucione el problema. También admite que tiene su parte de culpa. En un momento le dice que quizás ordenase demasiadas cosas, y ella le dice que sí, que mandaba dentro y fuera del restaurante, también en su hogar, ¿no? Y ella no acataba ya sus órdenes. Y quizás además le dedicaba poco tiempo. Muy poco tiempo, eso sí hay que reprocharle. Decía, más o menos ya conocemos al personaje principal, hemos conocido pues también a ella, es un poco Nerea. Cobarde, también hay que decirlo. Coldo, sí. El protagonista. A ella la defines como neurótica, un poco duro, ahí en la definición. El comportamiento es totalmente neurótico. Además, es el abogado que cumple todos los patrones psicológicos. Bueno, y también aparece en el triángulo amoroso se forma pues aparece la figura del amante. Sí. Aparece ahí, digamos, de soslayo, ¿no? Vamos, no sé cómo decirlo. Como un entretenimiento para ella, o buscar algo que no encontraba en Coldo. Sí. Esa figura, ¿cómo lo defines? Ese monitor de gimnasia. Para ella era una liberación. Apenas salía de casa, cuando empezó a salir ya se empezó a liberar un poquito de todas sus fobias y angustias, a liberar un poquito, que no a erradicarlas. Y bueno, pues en el monitor de gimnasia encontró un poco, digamos, la parte sentimental que le faltaba. La podía haber encontrado en Coldo. Lo que pasa es que ya le consideraba, por algunas acciones que había tenido, su enemigo. Sí. Ya era imposible volver. Sí, no, aquello es una ruptura anunciada, vamos, prácticamente. Sí, en el pasaje en que ella tiene alguna desavenencia, estaba ya embarazada, y le llama para que fuera con ella, y dice que no puede, que vaya ella, que ya se encontrarán. Que la lleva al hospital de Basurto y tiene que ir ella sola. Sí, esa es una de las cosas importantes, que pasa un poco desapercibidas en el libro, las lees y bueno, pues sí, pero para ella era una de las cosas que creo que le impulsaron ya a desestimar a su marido, a no quererlo. ¿Tuvo la fase anterior también cuando estaba muy enfermo el padre de Coldo? Sí, Nerea siempre ha tenido la sensación de que estaba desatendida, de que no pasaba tiempo con ella, de que estaba un poco apartada plano, de su vida. Claro, él también decía, yo tengo mi vida, ¿por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no subes conmigo al Pansarri? ¿Por qué no vienes a cenar con los amigos? Sí. Bueno, la verdad es que poco tiempo hay que reconocer que le dedicaba, todo el día trabajando en el restaurante. Sí. Los sábados se iba con los compañeros del restaurante, los domingos a la mañana se iba al monte y, en fin. Sí. Lo que decía, un poco anunciado ya Sí, hay que entenderlo un poco. No hay ningún inocente del todo. Eso es. Quiero decir, en Coldo yo le veo pues que es un poco cobarde, es un poco egoísta, es muy buena persona, eso sí, a pesar de sus defectos, pero sí se podía haber portado un poco mejor. Quizás le hubiese atraído a ella. Sí, hacia Nerea tampoco plasmas ningún sentimiento, digamos, demasiado positivo, sino todo lo contrario, en el libro. Nerea. A Nerea la pillamos en una fase ya casi terminal. Ya sin posibilidades de... Ya no hay retorno, no. ¿Y la figura de su hermana, ya para finalizar, digamos, aparece, está ahí?
siempre está ahí. Sí, he comentado al principio que es un poco la mosquita muerta, la persona que pasa desapercibida, no tiene mucha personalidad, es una excelente persona, muy amiga, muy colaboradora, pero siempre está en segundo plano. La amiga, es la amiga. Es la amiga. Sin más. Te encuentras a su hermana que es avasalladora físicamente, incluso más simpática, y bueno, se deja aprender por ella. Cuestiones técnicas, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro? No sé si te lo comenté la otra vez, me lleva un embarazo. 9 meses. 9 meses, 9 meses, sí. Escribir lo escribo muy rápido, pero luego después corregirlo, Es lo que lleva tiempo. sí, me lleva muchísimo tiempo. Vamos a decir que también tienes tiempo, ¿eh? ¿Prejubilado? Sí, tengo tiempo, sí. Bueno, pero tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? No, seguro que sí. ¿Por orden de prioridad? No, ¿El libro a qué le situamos? La escritura, vamos, como tal. Es mi hobby. Yo me jubilé para escribir. ¿Y te sientes satisfecho y no se te agotan las ideas? No, al contrario, cada vez tengo más. Sí, comentábamos a lo largo de la entrevista, lo hablábamos antes entre nosotros, esa novela negra, ¿no?, que tienes ahí en ciernes. Sí. No entro sí. en la poesía, ¿eh?, que es un género que ya se me escapa, pero bueno, la novela negra, como gran aficionada a ella. Pero como todo, yo tengo mis dudas. En ese sentido, en escribir soy bastante humilde. A pesar de que todos los escritores pues tienen un ego muy subido. Yo creo que soy un poco humilde. Entonces, sí, escribí poesía, pero muy sencilla, muy sencilla. Tipo Miguel Hernández o Benedetti, incluso hasta más sencilla. Me imagino que a un escritor la lectura le encanta. Yo creo que sí. La poesía es imagen, pero son imágenes que tú tienes que entender, para mí. No sé, me pongo a leer a Cernuda o incluso a Alberti y no creas, me cansa, porque no consigo entenderles. Ya. Prefiero a Juan Ramón Jiménez, prefiero a Miguel Hernández, que yo sí les entiendo. Y a que Benedetti. disfrutas, ¿no? Que disfrutas Sí, con eso. y me dan una imagen y la entiendo, entonces sí, voy siguiendo. Si no, es que me corto y ya no leo más. Ya. Me aburre. Y llevado a esta humildad, porque no sabía lo que había hecho, pues fíjate, se lo comenté a Toñi, de Beta. De Editorial Beta, Sí, y se lo mandé. Dice, bueno, mándamelo, ya lo leo. Tardó mucho en leerlo, ¿eh? Pero me dijo que sí, que le había gustado mucho, que le había sorprendido. Entonces, sí, estoy animado a editarlo. Ya dentro de poco llegará a la Feria del Libro. ¿Con qué? ¿Qué vas con orden de alejamiento? Sí, con orden de alejamiento. Primera edición, decíamos la segunda edición de Cosas sin importancia. ¿Cómo van las ventas? ¿Sabemos algo de eso? En picado. Vale. ¿Para te falta promoción. ¿Para qué decirte más? Sí. Me falta promoción y me sobra crisis. No, bueno, también es verdad. Se nota muchísimo. Sí, porque es que además, hombre, quieras o no, se editan muchos libros, ¿eh? Sí, pero bueno, ya te digo, desde el primero a este hay una pendiente brutal. Y lo achacamos además de la crisis a la crisis. Porque los puntos de venta que son los habituales, las Sí, librerías de aquí y de allí. Los habituales, las porque tampoco es que me dedique mucho a marketing y todo esto. No. Me dedico más a escribir, quizá debería compaginarlo. Sí, bueno, ya te digo, es que hay mucha competencia de las grandes editoriales, de los escritores, bueno, pues, digamos, con renombre mediático. Claro. Y venden. Hay mucha diferencia. Entras en el Corte Inglés y tienes unas estanterías de libros descomunales, nada más entrar te das con ellas. Sí. Y para encontrar un libro mío tengo que ir a alguna columna despistada para ver si está. Sí, eso le recriminamos un poco a las librerías también eso. Están para vender. Yo no les puedo recriminar nada. Ya. De todas formas, tenemos librerías buenas en Bilbao y en Baracaldo. Muy buenas. Muy buenas y que aconsejan, y yo los veo, los libros de aquí los veo en el escaparate, ¿eh? O sea, no quizás acompañados, digamos, pues con el libro de la reina o no sé qué, que bueno, que sabemos lo que está pasando, pero bueno, es un poco lo que podemos hacer. Pues mucha suerte, Andrés, con este libro,
como has tenido con los anteriores y con esas futuras incursiones que vas a tener también en el mundo de la poesía y en el de la novela negra, o sea que esperamos tenerte aquí con nosotros luego para presentárnoslas. Muchas gracias, Yolanda. Hemos hablado con Andrés. Todo el equipo. Gracias. Decía que le voy a pedir la dedicatoria, cosa obligada, aquí en Tele7, y a ustedes les veo mañana en temas de actualidad. Gabón, buenas noches.